Tal, Miguel? ¿Qué tal, Mateo? Hola, ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? sé bien, ¿y vos cómo te vas? ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí empezando esto. Está empezando a llegar la gente. María, vamos a admitirla. Está muy bien. Sí, se me actualizó el Zoom. Ok, ¿Qué tal, todo María? perfecto. Todo en orden. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Saludos. María Merce, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Mateo? Bien, bien, gracias. Saliendo de cirugía, mira, venía por ahí. ¿Eh? Ah, Acabas de llegar del hospital. Ay, mm, Nosotros estamos más tranquilos, pues ya son las 9 acá en la Argentina, así que es un horario, si no hay cómodo, urgencia, es más distendido. qué bueno. ¿Cómo está el tiempo ahí con ustedes? ¿Mucho calor, igual que acá, o está más tranquilo? Más mucho frío, no sé qué tienen allá. Aquí hace mucho frío. Mucho frío. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Hola, están? ¿qué tal? Hola, Rafael, Buenas noches. Rafa, Rafael, ¿cómo te presento? Con el título que me pusiste en el CV, Sí, está bien, sí. director de... Espérate, lo tengo aquí. Un segundo. Practica que puedas proyectar. Sí, déjame ver aquí. Y yo tengo aquí... No, cortale. ¿tienes acceso, Rafael? Host Disable Participant Screen Sharing. Déjame ponerte. Te voy a hacer host ahorita. Ok, trata de entrar. Eh, Perfecto, ¿La ven? perfecto. Ok. Ok, voy a reclaim my host, ok, para permitir a la gente que va entrando. Leónidas está allí. Bueno, vamos a meter, ¿quién es el otro que va a platicar? Francisco, ¿no? Francisco no ha llegado, no sé si quieres hablarle, María, para que tiene 3 minutos. Yo, espérate, déjame volver acá. Espera que yo le escribo. No, lo que pasa es que él pidió que Rafa hablara primero, porque Tiene- él Decía, llegaba, él estaba como yo, Un poquito que más tenía un tarde. caso grande hoy también. bueno, decía para que checara la plática, a ver si no tuviese problemas. Ah, sí. Bueno, en 2 minutos empezamos, ya está empezando a llegar gente. Eh, Dije ir metiendo al doctor Quintana, doctor Centeno, doctor Salazar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Byron? ¿Qué tal, doctor Quintana? ¿Cómo andan? ¿Cómo Un están? placer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien, bien. Leonidas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, José. ¿Cómo Buenas va? noches con todos, profesor Centeno. José, ¿cómo Oh, está? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Profesor Bien, Leonidas, Mateo, buenas noches, ¿cómo 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 está? estás, estás? Marcelo? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Volviendo de algunos días de vacaciones, con mucho calor en Buenos Aires, pero bueno, esto del niño está alterando la temperatura por todos lados. Sí, pues está terrible. ¿Cómo anda, maestro?
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, doctor Gadea? Está muteado, no se lo escucha. Doctor Gadea, buenas noches. Estás en mute, Manuel. Hola, ¿cómo están? está. ¿Cómo les va? ¿Estás? Hola a todos. Bien, De Mateo, ¿y nuevo. vos? ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Está Bien, gracias. ¿Cómo está, profe Gadea? ¿Cómo le va? Bien, Marcelo, aquí con frío. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va lo del, cómo se llama, el incendio, doctor Ah, no, Quintana? está controlado ya. Está Ya, controlado y están en las investigaciones de cómo se provocó esto. Están en las investigaciones, pero ya está controlado. qué bueno. Sí, sí, sí. Fue grande, fue feo. Fue demasiados fallecidos para, no sé, hay altas, altas sospechas de que esto fue provocado, fue como un acto terrorista. ¿Qué tal, Sí, Durán? porque ¿Cómo estás? fueron, Walter, doctor Salazar. Buenas noches, hola Valerio. Buenas noches. Bienvenidas, Hola, buenas noches. noches, ¿cómo están? Manuel, buenas Ore, noches. hola, Ore. ¿Cómo estás, Qué Marcelo? gusto saludarlos. Joel, ¿Cómo están? buenas noches. Walter, Pedrito, pero Marcelo, juego Martín. Ah, papá, ¿cómo vamos? Doctora Toledo, buenas noches. Qué gusto, Saludos, saludos, doctor. gusto saludarles, doctor Mateo. ¿Qué tal? Hola, Marcelo, doctor, ¿quieres ¿cómo anda? hablarle a Leonardo? Bueno, no, Leonardo no va a participar, está en viaje, pero Ok, de todas maneras esperaremos 5 minutos. Empezamos con Byron y contigo, un ratito más, ok, 5 minutos para que la gente se vaya ingresando de poco. Ahí Entonces, está mi amigo, María y Mateo, que son amigo. coordinadores, en 5 minutos empezamos. Dime, Marcelo. No, está bien, perfecto. Los sigo admitiendo a medida que van entrando. José, tú eres el encargado de la Universidad Frank, de la parte audiovisual. Yo soy el director de Internet Ya. y el doctor Leonardo es el director de enseñanza. La semana pasada hicimos un cambio, por eso hubo un poquito de esta organización, pero ya se hizo la corrección. De ahora adelante yo voy a estar unos 10 minutos antes de que empiece todo para que todos puedan tener entrada y no haya problemas. De preferencia, hay que avisarle a los expositores que entren 10 minutos antes para que prueban sus pláticas y no haya retraso ni confusión. Ese sería el objetivo. Sí, la próxima yo la voy a liderar, pero después me va a cubrir Flavio. Cuando venga Spessler, yo no voy a estar. Eh, no puedo, tenía una cosa personal, pero Flavio me va a cubrir y yo se lo digo, que tiene que estar 10 minutos antes a Spessler. Déjame estar segura. Mateo, ¿hablaste con Francisco? Creo que sí, tenemos que ponernos de acuerdo Está todavía con Francisco ya. Francisco sobre la moderación. Ya Francisco está ¿No? presente. Francisco Meri. Ahí Sí. está, Sí, Francisco. sí, ¿Cómo Francisco estás? está ahí. Ah, Francisco, ¿cómo están? hola Francisco, Francisco, ¿cómo estás? ¿quieres Muy bien. probar, Francisco, si entra tu plática para estar seguros? Te acabo de hacer host. Hola, Walter. Buenas noches con ¿Qué todos. tal, Walter? Marcelo, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenas noches. Francisco. Buenas noches. Hola, ¿cómo Hola, están? Buenas Byron. noches, Francisco. Buenas Muy noches buenas a Mario, noches. todos. José, Dime, Marcelo. acabo de hablar con Burba. Burba no va a poder entrar ahora. Me va a pedir que empiece yo la reunión Perfecto. y creo que iremos empezando. Creo que, primero que nada, buenas noches a todos los colegas. Para mí es un
honor y un orgullo estar otra vez en lo que es la Universidad Flank, ver a nuestros viejos amigos, extrañando a otros que se han ido, como el profesor Porcel, que lo echamos de menos, que nunca faltaba en las anteriores sesiones. Muy feliz de verlo al profesor Salazar, de verlo incluso al profesor Hildo Acevedo conectado, al profesor Quintana, al profesor Gadea y a todos. Y en especial a los moderadores, a los conferencistas, a la doctora Toledo, al doctor Ortiz, a Francisco, a Mateo. Un abrazo especial a Walter, que hemos estado hace una semana con él y realmente estamos muy felices de la organización que tiene el Perú y creo que va a repuntar y va a ser un bastión de la Federación Latinoamericana. Bueno, sin más, José, creo que empezaremos con las prácticas y con las conferencias para que termine también temprano y la gente no se agote. Muchas gracias, buenas noches y la Federación Latinoamericana está muy feliz de tenerlos a todos con esta nueva gestión de la Universidad Flank. Gracias. Pues, Salazar, ¿quiere dar algunas palabras como secretario de la federación? No, yo creo que las palabras que ha dicho pues el profesor Centeno realmente reflejan todo el sentir de la FLAN. Estamos con un nuevo módulo, comenzando nuevamente con la Universidad FLAN, con nuevas palestras muy interesantes. Y pues sin más, dar la bienvenida a todos, agradecer mucho pues su participación y comencemos con las presentaciones, muy amable. Bueno, sin avanzar, María, Mateo, les dejamos el escenario, es todo de ustedes. El doctor Rafael Ortiz ya tiene el host y cuando quieran empezar, María, Mateo, adelante. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un placer presentar a mi colega y mi amigo, el doctor Rafael Ortiz, puertorriqueño como yo. Él es el director ejecutivo del Centro de Neurociencias del Hospital White Plain en Nueva York. Tiene muchísima experiencia en tratamiento de enfermedad cerebrovascular aguda. Así que los dejamos con, no sé, Mateo, si quieres presentar a Francisco ahora o cuando le toque hablar. Estás en mute, Mateo. Que estoy. Como quieras, si querés lo podemos presentar ahora. Ante que todo, buenas noches. Es un placer para mí estar en nuestra nueva etapa de la Universidad Flank. Creo que es algo que va a enriquecer muchísimo la neurocirugía continental. Y la idea de hoy es hablar de la patología vascular aguda y la revascularización. El doctor Francisco Meri es el presidente del capítulo vascular de la FLANC, es el jefe del Departamento de Neurocirugía de la Pontificia Universidad de Chile, tiene muchísima experiencia en la patología vascular aneurismática, en malformaciones y en bypass también, razón por la cual la charla de hoy va a ser extremadamente interesante, va a ser el estado actual en 2024 del bypass cerebral. Así que vamos a empezar primero con la parte endovascular. Tal vez remarcar simplemente que a partir de estos últimos tiempos estamos fusionando realmente las dos técnicas, la cirugía y lo endovascular, y estamos haciendo toda la parte de los capítulos en forma conjunta. Lo mismo se va a realizar el Congreso Latinoamericano, así que es un placer para nosotros tener esta forma conjunta de manejo, que la verdad no es tan típica en las patologías vascular de los últimos tiempos. Muchas gracias. Ok, les recuerdo a todos poner sus videos y sonido en mute para que el doctor Rafael Ortiz pueda dar su presentación sin ningún inconveniente. Siguen entrando personas. Rafael, voy a ponerte en host. En el momento que te ponga en host, si ves que entra gente de tu lado, por favor, darles entrada. Si no, lo puedes dar entrada hasta que tú termines. Ok. Ok. Sin más, adelante de parte de la Universidad Flank. Muchas gracias a la Universidad Flank, a todos los presentes, y en especial a la doctora María Toledo por la invitación. Hace tiempo no nos vemos en persona, las últimas veces nos hemos visto en este tipo de interacción, pero muy a gusto de poder compartir y dialogar un poco con ustedes esta noche.
Déjame enseñarle aquí, compartir mi... Ok. Bueno, como escucharon, voy a estar hablando del manejo endovascular del derrame cerebral isquémico agudo. Esta frase en inglés a mí me gusta utilizarla mucho. Hay que aprender de los errores de los demás porque no tenemos tiempo para hacerlos todos nosotros mismos. Y pues aprender de cada cual eh, es que vamos a poder seguir adelante y avanzando el campo. Trabajamos en un campo endovascular en el cual hemos tenido muchas luminarias que nos han llevado a donde estamos hoy, desde la invención de la angiografía cerebral de Gamoniz hasta el doctor Lusenhope, que fue la primera persona en embolizar una malformación arteriovenosa inyectando un émbolo por un catéter que estaba en la carótida externa y luego esos émbolos llegaban hasta la ah, circulación intracraneal del profesor Juan Taveras, creador de la neuroradiología, originario de República Dominicana, el doctor Dobman, quien desarrolló muchas de las técnicas de la angiografía espinal, el doctor Servinenko en Moscú, quien desarrolla los balones, los globos para cerrar las fístulas cavernosas en ese entonces, el profesor Dingian, quien igualmente desarrolló muchas de las técnicas de angiografía espinal. Dr. Kerber de Estados Unidos, quien hizo la primera angioplastía de una carótida en los años 70. Luego, cuando mencionamos al profesor Lojonier, hay que mencionar igual a mi mentor, el Dr. Bernstein, quien ellos trabajando juntos desarrollaron mucho de lo que conocemos hoy día de toda la circulación extracraneal, craniofacial e igualmente en el manejo de las malformaciones de venas de Galeno en niños. El profesor Viñuela, que junto con Guglielmi desarrollaron lo que hoy conocemos como el coiling de aneurismas cerebrales. Profesor Jack Moret, quien nos regaña cuando no, we don't push the envelope, cuando no hacemos más, tratando de llevar el campo a otros niveles. Y hay que mencionar a los doctores Nick Hopkins y Rosenwasser, porque ellos fueron los primeros neurocirujanos en Estados Unidos que entrenaron de una manera y han entrenado muchísimos neurocirujanos endovasculares desde entonces. Y más reciente, obviamente, el doctor Nelson, quien desarrolla muchas de las técnicas de stenting, ya fuera con el Wingspan, ya fuera con el Neuroform o ya fuera con el pipeline y los diversores de flujo más tarde en su carrera. Cuando hablamos de enfermedad isquémica, de stroke, derrame cerebral, hay que recordar que llevamos tiempo tratando de encontrar soluciones para este problema. La primera vez que se describió una recanalización en una angiografía fue este paciente que tenía una oclusión de la cerebral media y le dieron fibrinolicina intravenosa y una angiografía antes y después de la trombolisis. Vemos la recanalización de la cerebral media. Y hay que mencionar, hoy día estamos hablando en muchos lugares alrededor del mundo de las ambulancias de stroke, ambulancias de derrame cerebral, en la cual hay un CAT scan en un camión que te lleva, te busca a tu casa, te hacen el CAT scan de camino y te pueden dar el medicamento intravenoso en el campo antes de llegar a un hospital, pero hay que recordar que las máquinas de CAT scan venían en un camión originalmente, no estaban instaladas en un hospital. O sea que muchas de las ideas que estamos tomando en consideración hoy para ayudar a nuestros pacientes de una mejor manera son cosas que vienen del pasado. Los primeros estudios que cambiaron y revolucionaron
la manera que nosotros tratamos nuestros pacientes de stroke de manera endovascular, fueron todos publicados en el 2015. Los primeros fue en el New England Journal of Medicine, el Mr. Clean, el Escape, el Extend IA y el Swift Prime, que fueron estudios que demostraron que randomizando pacientes a tratamiento endovascular versus tratamiento médico, los pacientes que recibieron el tratamiento endovascular hicieron mejor. Un gran cambio que ocurrió en esa época fue que, número uno, los aparatos que teníamos eran mucho más avanzados que los que se habían utilizado anteriormente. Ya teníamos mucha más flexibilidad en los catéteres de succión, de aspiración. Era mucho los 10 retrievers, el Trevor y el Swift, ya empezaron a existir en ese entonces. O sea, que teníamos mejores aparatos para tratar, pero más importante aún fue poder determinar qué pacientes se iba a beneficiar de estos tipos de tratamiento y de una manera controlada, haciéndole el CAT scan, haciéndole el CAT scan de perfusión, haciéndole la angiografía de CAT scan. Esos pacientes se identificaron como pacientes que tenían una oclusión de una arteria, de las arterias grandes del cerebro, igualmente se identificaba qué paciente tenía un penumbra, qué paciente tenía un área que podía todavía salvarse. Y más importante que todo eso era sistemas, teniendo ambulancias que llamaran al hospital cuando venían de camino. Era en el hospital tener a los sala de emergencia, tener a los neurólogos, tener a la radiología listos, esperando a ese paciente para transportarlo, hacerle los estudios radiológicos y dar el tratamiento que fuese, ya fuera el TPA en ese entonces o ya fuese darle a esos pacientes. Pero un momento, estoy aquí admitiendo a gente que está tratando de entrar y aquí lo pude hacer. Entonces, luego de eso se publica el Dawn Trial y el Diffuse 3. Estos estudios lo que se demostró era que hasta 24 horas después de un ictus, de un ataque cerebral agudo isquémico, podíamos ayudar al paciente. Había beneficio para tratar a ese paciente después que se demostrara por ya fuera una CAT scan de perfusión o una resonancia de perfusión, que todavía había un territorio en el cerebro que no estaba afectado y que podíamos ayudar a ese paciente. Esto es un ejemplo de una paciente de 77 años que estaba almorzando en un restaurante y a la 1:10 de la tarde se le va se le desvía la mirada hacia la derecha, le da una hemiplegia del lado izquierdo y llaman a una ambulancia. Cuando llaman a la ambulancia, la traen al hospital directamente. Llega a eso de las 2:04 de la tarde cuando le hacemos el CAT scan. Aquí se puede ver que hay una hiperdensidad en la cerebral media del lado derecho. Se le hizo una angiografía de CAT scan que igual enseña una oclusión de la cerebral media del lado derecho. Y bueno, se le da la trombolisis intravenosa y se trae al cuarto de angiografía. Hacemos un acceso femoral, llegamos a la carótida interna del lado derecho, inyectamos contraste, vemos la oclusión en la cerebral media del lado derecho. Este paciente fue por aspiración. El catéter, vemos aquí la tortuosidad, la flexibilidad del catéter. Y en 5 minutos después vemos recanalización de la arteria. O sea que una paciente que llegó después de las 2 de la tarde a nuestro hospital, antes de las 3 de la tarde, ya tenía la cerebral media recanalizada. Para hacer eso necesitamos un equipo entero de gente que estén 24 horas al día, los 7 días a la semana, haciendo guardia y bien entrenados para reconocer este tipo de problemas y poder ayudar a la gente que viene a nuestro hospital. Esto es otro caso de un hombre de 65 años
que se presenta 27 horas más tarde después de que tuvo un síntoma de una debilidad facial del lado derecho. O sea, su NIH scale era solamente 1 cuando llega al hospital, era solamente un poco de debilidad, pero vemos aquí en la angiografía de CAT scan que hay una oclusión de la cerebral media del lado izquierdo, que está en la axial, y en la coronar vemos lo mismo, que es una oclusión de la cerebral media del lado izquierdo, y el CAT scan de perfusión enseña que hay 155 mililitros de penumbra en riesgo de tener un infarto cerebral, a pesar de que todavía no había habido nada afectado de ese lado. ¿Qué pasa? En ese momento dijimos, debido a que los síntomas eran tan leves, el paciente se presenta 27 horas más tarde de sus síntomas, dijimos vamos a observar. Lo admitimos al neurointensivo, se maneja su presión, se mantiene presión elevada con el fluido intravenoso, pero unas 8 horas más tarde se decompensa. Ahora está más, tiene una debilidad del lado derecho, tiene una fascia y vemos aquí, lo llevamos a CAT scan y vemos que está confundido, vemos todos los artefactos de movimiento y vemos que sigue con su oclusión de la cerebral media del lado izquierdo, no ha tenido un sangrado, que era una de las preguntas cuando alguien se decompensa en ese momento. Vemos que todavía no tiene ningún infarto completado de esa área y el CAT scan se ve muy bien. Esto es un aspect de 10 básicamente, de 9 lo menos. Lo llevamos a hacerle la angiografía y trombectomía y esto es un video de nosotros haciendo el procedimiento. En este ven un ejemplo de utilizando un Neuromax, es el catéter guía que estamos utilizando. Yo utilizo un VTEC de 5 French dentro del Neuromax, ayudando. Vamos a tratar de llegar lo más arriba para tener el más control posible con ese Neuromax. Ya cuando llegamos a la posición, voy a darle un poquito para adelante para que sea un poquito más rápido esto. Hacemos la angiografía de la carótida interna del lado izquierdo, vemos la oclusión de la cerebral media, los colaterales leptomeningiales están tratando de compensar viniendo de la cerebral anterior, tratando de compensar por el territorio de la cerebral media. Vamos a navegar ahora el catéter de succión. Yo utilizo comúnmente el de penumbra, el Red 72. Vemos que lo estamos llevando dentro del Red 72. Tenemos un Velocity y un Fathom, un microguía Fathom. Y aquí llevamos el catéter de aspiración y voy ahora a poner dentro del microcatéter que tenemos en la cerebral media el Trivo. En este caso fue uno de 4 milímetros de diámetro. Vemos aquí la punta más distal del microcatéter, del Velocity. Vemos aquí cómo avanzamos el trigo. No lo avanzamos más distal del microcatéter, sino que we unsheath, que les desvainamos el stent y luego lo alamos con succión y succión proximal del catéter guía del Neuromax con una jeringa de 50 mililitros. Y luego eso fue un solo pase que se hizo y luego se hace la angiografía donde vemos que hubo recanalización completa del territorio y este paciente se recuperó muy bien. Esto es otro caso de una mujer de 94 años, un caso un poquito diferente. Ella tiene un historial de marcapasos, o sea, no se le puede hacer una resonancia, tiene enfermedad coronaria y hacía 4 días antes de la presentación que le estoy describiendo, ella se
tuvo un infarto de la cerebral media del lado izquierdo. En ese momento fue muy pequeño, los síntomas fueron leves. Nosotros, el equipo endovascular, no la conocimos, la paciente fue manejada por los neurólogos. Se fue a su casa con aspirina y clopidogrel y bien recuperada de sus síntomas, pero luego, 4 días después, vuelve con una afasia que empezó hacía 3 horas. Este es el CAT scan cuando ya llega, no hay ninguna hemorragia. Eh, Se le hizo una geografía de CAT scan en la que vemos que hay ya sea una oclusión o una estenosis severa de la cerebral media del lado izquierdo. Hacía 4 días era muy similar lo que se había visto. La perfusión, se ve que hay un área de penumbra, no hay un infarto completado. Y decidimos llevarla a angiografía para entender mejor la anatomía. Vemos aquí que en la inyección de la carótida derecha hay una anterior comunicante anterior que llena la cerebral anterior del lado izquierdo, y vemos los colaterales tratando de compensar el territorio de la cerebral media. Esta es la inyección en la carótida interna del lado izquierdo. Y de nuevo, cuando le damos una otra vista a esta inyección, vemos que es una estenosis, no es una oclusión. O sea que aquí no hay un rol para una trombectomía. La paciente ya estaba en aspirina y clopidogrel, como mencioné anteriormente. Chequeamos la agregometría plaquetaria de Acumetrix y estaba terapéutica en sus niveles, y decidimos ponerle un Wingspan stent. Lo ven aquí en el rayo X, y vemos aquí cómo pudimos recanalizar esa arteria cerebral media del lado izquierdo. La paciente se recuperó muy bien. De hecho, vivió 5 años más, murió de otras condiciones luego. Siempre nos mandaba una carta y chocolates el día de que cumplía el año de su tratamiento. Luego de eso han habido otros avances en nuestro campo. Este es un estudio en donde se evaluó la importancia de estos estudios de perfusión, ya fuera con la tecnología de TAC o ya fuera con una resonancia. ¿Por qué? Porque vimos que a través, en la mayoría de los países del mundo, no existe en la gran mayoría de los hospitales una oportunidad de tener una resonancia o todos estos estudios de perfusión. Y se hizo este estudio donde se comparó pacientes manejados por solamente tomando las decisiones de que si se debía tratar el paciente o no, con un CAT scan sin contraste, o con pacientes en los que tenían una tomografía de perfusión, o pacientes en los que tenían una resonancia de perfusión. Y la conclusión fue que no había diferencia, que uno puede basar sus decisiones simplemente a un CAT scan, que no haya una hemorragia y que no haya un infarto del territorio completo que va a ser irreversible. Entonces, esto ha llevado a otros adelantos en nuestras conversaciones. Por ejemplo, este metaanálisis de Hermes se evaluó si pacientes que tuvieran un aspect menor de 6, o sea, pacientes que ya se veía infarto completado en el TAC, si ellos se beneficiarían de tratamiento endovascular, de recanalización. Y en este metaanálisis sugirió que sí, que los pacientes hubiesen hecho mejor que si se manejaban médicamente. Entonces se hicieron varios estudios randomizados. Este es el SELECT-2, en el cual pacientes se randomizaron después que llegaran en menos de 24 horas, y pacientes que tuviesen un aspects de 3
3A5, o sea, un CAT scan que ya se ve que tiene un infarto bastante avanzado. Si esos pacientes, en algunos se hizo trombectomía, en otros se manejaron médicamente, y esos pacientes que recibieron trombectomía definitivamente tuvieron una mejoría comparado con los que se manejaron médicamente. Un 20% de los pacientes que se le hizo trombectomía eh, eh, tuvieron una mejoría que vivían una vida independiente comparado con un 7% de los pacientes que se manejaron médicamente. La mortalidad en este grupo no fue tan distinta, y sí cabe mencionar, muy interesante, nuestro miedo siempre ha sido las hemorragias en intervenir en este tipo de pacientes, en cual ya he demostrado un derrame en la tomografía, y vemos que en el grupo de trombectomía solamente hubo una hemorragia comparado con 2 hemorragias sintomáticas en el grupo que se manejó de manera médica. Luego, el otro estudio, el Tension, que se hizo más tarde, en este siendo un poquito más selectivo, incluyendo solamente pacientes que tuviesen un máximo de 12 horas desde el origen de los síntomas. Aquí sí que hubo una gran mejoría, no solamente en función, en la funcionalidad, sino también en mortalidad. Y esto incluyó los pacientes que tenían un aspect de 3A5. Y el riesgo de hemorragia en el grupo que recibió la trombectomía fue de 2% contra un 3% del grupo que... y esto es hemorragias fatales. Hemorragias sintomáticas, 5% del grupo endovascular y 5% del grupo tratado médicamente. Esto es un ejemplo, una mujer joven de 39 años, maestra de escuela, dando clases, le da una hemiplegia del lado izquierdo, neglect del lado izquierdo, y llegó con un NIH scale de 17, se maneja con trombolisis intravenosa. Ahora mismo ya no estamos usando el Alteplase, estamos usando el Tenecteplase, el TNK. Ven el CAT scan, para empezar, ya del hemisferio derecho se veía que había un gran territorio que estaba afectado. Ven hipodensidad comparado con el territorio del lado izquierdo, el hemisferio del lado izquierdo. Ven que ya está, ahí está hinchazón desarrollándose. Vemos la angiografía de CAT scan de TAC, que vemos que está, no hay colaterales a esa región. Y vemos la perfusión, que lo mismo ya enseñó que había bastante territorio afectado, pero había un territorio todavía más grande. Había un área de penumbra de 70 mililitros. Decidimos llevar la angiografía. Ven aquí en la anteroposterior de la inyección de la carótida interna del lado derecho, vemos una disección de la carótida interna al nivel del petroso, y vemos una oclusión de la cerebral media, y en la lateral vemos que también hay ocluidas la callosal y la calloso marginal. Así es que por eso esta paciente estaba sufriendo tanto, no era nada más por la oclusión de la cerebral media. Decidimos ir primero por la cerebral media con un pase de aspiración y el trivo, y luego solamente pases de aspiración con penumbra 3 a cada una de estas arterias, y pudimos conseguir una buena recanalización. Caso muy interesante. Vemos aquí su resonancia luego de la recanalización, o sea que salvamos bastante territorio a pesar de que tuvo su infarto. Y muy importante ver aquí, ven en esta angiografía de resonancia, como que había más vascularidad del lado derecho que el izquierdo. Nosotros pudimos hacerle un NOVA en el cual medimos el flujo sanguíneo en mililitros por minuto, y vemos que en el lado derecho tenía 518 mililitros por minuto de la carótida interna, comparado con el lado que no estaba afectado, 398,
y mira la cerebral media 474 mililitros por minuto comparado con el lado normal de 165. Igual la cerebral anterior estaba elevada comparada con la izquierda. Y en la perfusión de TAC que se le hizo luego, vemos igual que había el volumen y el flow y estaba elevado de ese hemisferio y disminuido el Tmax. O sea que esto es un caso de hiperperfusión luego de recanalizar la arteria. Este paciente se tiene que manejar bajándole la presión sanguínea y manejando hinchazón del cerebro y la molaridad, aumentando la molaridad para poder bajar la hinchazón. Esta paciente estuvimos por un tiempo preocupados de que fuese a necesitar una hemicraniectomía. No fue necesaria, pues, el manejo médico fue suficiente y ha tenido tremenda recuperación. Fue a rehabilitación por un mes y ya ella camina independientemente, no necesita bastón. Mueve su brazo bastante bien, todavía tiene un poco de debilidad, pero este es un caso muy reciente de hace menos de 2 meses, o sea que esperemos que ella se recupere casi por el 100%. Aquí les enseño un último caso muy interesante, del cual todos podemos aprender. Hombre de 83 años con fibrilación atrial en anticoagulación que se paró por un tiempo porque iba a tener una cirugía vascular. Se le hace la cirugía vascular periferal y mientras está en el hospital, el hombre desarrolla coma. Se llevó a CAT scan, no había ninguna hemorragia eh, y una de las preguntas era si a lo mejor tenía una oclusión basilar, eh, pero no tenía una oclusión basilar, lo que tenía era una oclusión cerebral media del lado derecho y de la carótida interna cerebral anterior y cerebral media del lado izquierdo, un T-occlusion, una oclusión T. Eh, por estar afectado a ambos hemisferios, por eso es que el paciente se presenta en coma. Ven la perfusión que enseña que ambos hemisferios estaban afectados. Suerte que el hombre estaba en el hospital cuando esto le ocurrió, no tenía ningún infarto completado. Y mi socio y yo fuimos juntos, cada uno navegó un catéter por cada una de las vías femorales. Ven aquí los dos Neuramax y se le hizo aspiración y tribo, un pase del lado derecho. Este necesitó 3 pases del lado izquierdo, pero a fin de cuentas, en 35 minutos más tarde, pudimos recanalizar los dos hemisferios y ven su CAT scan del otro día que estaba bastante normal y su examen neurológico estaba normal al otro día. Él es un arquitecto y quería irse del hospital para ir a volver a su trabajo. Hemos avanzado mucho en el neurointervencionismo, pero definitivamente que hay mucho más por hacer en cuanto a trombectomía. Ahora mismo el desarrollo de los catéteres y aparatos más pequeños para poder navegar a arterias más distales y obviamente la robótica que va a continuar revolucionando lo que estamos nosotros haciendo. Eh, la fuerza de un equipo está en los individuos y la fuerza de cada individuo está en el equipo. Sigamos trabajando juntos. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Gracias, Rafa. Excelente conferencia. Vamos a dejar que Francisco dé su conferencia y siempre dejamos las preguntas para el final. Y los que quieran escribir preguntas, creo que hay mucha gente esperando para entrar todavía. Las preguntas las podemos Mateo y yo atender al final. Perfecto. Ya pueden entrar en forma automática. Ya avisé a todos los que tenían que entrar y estoy mandando invitaciones para que sigan entrando. Así que por el momento, Francisco, vas a tener ya el host para poder entrar y adelante. Puedes poner tu presentación, Francisco. Okay.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que la Universidad FLANC es una instancia muy importante para la educación continua, así que muchas gracias a los organizadores y en especial a Mateo y a Marimerce por el esfuerzo conjunto que han hecho y que hemos hecho para unir las actividades de ambos grupos. En este momento voy a presentar eh, este tema que es súper apasionante, que se trata de bypass cerebral y cuál es el estado actual. Primero, cuando nos fuimos enfrentados a un caso clínico de un paciente de 70 años que tenía una oclusión de arteria cerebral media izquierda conocida y que empieza a hacer infartos cada vez más frecuentes a pesar de doble anterioración, y vemos que ya pasó por el estudio SAMPLIS y, no es, y por otros estudios que vamos a revisar a continuación y no fue efectivo, vemos que nos falta algo, ¿cierto? Entonces, este va a ser lo que vamos a revisar a continuación, vamos a revisar el origen del bypass cerebral, la clasificación, algunos estadios, ensayos clínicos, em, algunos desafíos y resolución temporal, herramientas y finalmente vamos a ver un par de ejemplos de un bypass con aumento de flujo para isquemia y otro para aneurisma. Con respecto al origen del bypass, el desarrollo del bypass básicamente es por la anastomosis de arteria temporal superficial, la arteria cerebral media. Dentro de esto surgió en la era moderna con la aparición del microscopio y ya en 1960 Jacobsen describe técnicas para anastomosar vasos muy pequeños. Después de eso se hizo un bypass con injerto venoso para tratar un aneurisma y la fuerza a fondo donde vino el bypass de arteria temporal superficial, arteria cerebral media, surgió en los años 1965 y 66 donde Yasser Hill trabajaba en laboratorios en Estados Unidos, en Burlington. Y el primer bypass exitoso de esta categoría fue hecha con un día de diferencia y el doctor Yasser Hill en Zurich, cuando ya se había vuelto después de su estudio en Burlington, el 30 de octubre de 1967, le ganó a su compañero Donaghy, que lo hizo el 31 de octubre. ¿Bueno? Entonces todo surgió en laboratorio de práctica. Con respecto a los tipos de bypass, hay dos tipos de bypass. Uno es por aumento de flujo y otro es por reemplazo de flujo. Aumento de flujo se refiere al tratamiento de la isquemia cerebral, donde es necesario apoyar al cerebro de una cantidad de flujo que no es completa. En cambio, con tratamiento de aneurisma, por ejemplo, uno tiene que ocluir una arteria y todo ese flujo que está requiriendo el vaso principal debe ser suplementado para poder hacer que su cerebro quede con irrigación adecuada. Por eso se llama reemplazo de flujo. Vamos a revisar algunos ensayos clínicos de bypass extra intracraniano. El primero que voy a mencionar es el estudio de bypass extra intracraniano que fue publicado en New England Journal of Medicine en 1985, donde este estudio esta cruz va a ser que es negativo. Se trataron bastantes pacientes, alrededor de 400 en cada tratamiento, en cada grupo, y la cantidad de infartos fue similar en ambos grupos. Entonces, se concluyó que no hay beneficio del bypass para protección de infarto cerebral. Entonces se dijo en ese momento, hay un sesgo de selección, falta de criterios hemodinámicos, o el bypass es inadecuado, el seguimiento fue de alrededor de 5 años. Entonces, siempre quedó la duda si midiendo variables hemodinámicas, como mostró Rafael, por ejemplo, estudios de perfusión, o estudios de perfusión o NOVA, pueden mejorar la indicación y mejorar el pronóstico de los pacientes. Después de eso, el estudio japonés, que es el de
extra intracraniano, el JET. Este fue positivo. En este fue publicado en 2002, donde 100 pacientes aproximadamente de un grupo quirúrgico y grupo médico, se vio que había una reducción tanto en la cantidad de infarto ipsilateral recurrente y frente al episodio combinado entre muerte y accidente cerebrovascular, en un porcentaje significativo en ambos. Entonces, eso fue positivo. El problema es que este trabajo fue publicado con resultados preliminares en una revista en japonés. Entonces, el acceso que la mayor cantidad de público de habla inglesa, en el fondo, que tuvo este estudio fue baja. Después el mismo grupo del JET 1 hizo este grupo JET 2 que salió del 2015, que este fue negativo. En este caso, los mismos investigadores que encontraron que en pacientes que estaban con una muy baja reserva cerebrovascular y con bajo flujo, que eran los pacientes del JET, obviamente no repitieron el estudio, en fondo eso lo consideraban como beneficioso, pero estudiaron pacientes con una cantidad de isquemia menos grave. Entonces dijeron si este beneficio se podría aplicar a pacientes que estuvieran menos graves, donde se esperaba que esos pacientes en el estudio anterior habían tenido un comportamiento en el tratamiento médico con alta tasa de infartos. Entonces, finalmente vieron que no había efectividad con respecto al tratamiento médico y que el tratamiento médico había andado mucho mejor que hace 15 años. Eso es un signo de alerta importante para el estudio que les voy a comentar ahora, que es el Cardiac Occlusion Surgery Study, que es el COS, que este es el famoso COS, que fue un poco respuesta al estudio Bypass que fue publicado en 1985, donde se trató de buscar una variable hemodinámica para seleccionar mejor a los pacientes. Entonces se empezó a hacer este estudio, se fueron randomizando pacientes, pero finalmente fue detenido en 2010, después de 98, 95 pacientes, porque el grupo médico y el grupo quirúrgico eran bastante similares. Entonces no había diferencia en la tasa de protección de infarto, y eso basado básicamente en que el grupo médico se comportó muy bien. O sea, uno pensaba que el grupo médico tenía una probabilidad de recurrencia o de primer infarto de alrededor de un 40%, y acá se comportó muy similar al grupo quirúrgico. Por lo tanto, no hubo diferencia significativa en este tratamiento. Y bueno, obviamente surgieron varias publicaciones donde esto es el fin del bypass, entonces empezaron, ¿por qué pasó esto? Dentro de las cosas que se dicen, en el fondo, es que la tasa de complicaciones perioperatorias fue muy alta, o sea, 15%. Esto tendrá que ver con el entrenamiento de los doctores que estaban haciendo el bypass, o con el volumen, o con el volumen del hospital que atendía a pacientes en cuanto a pacientes con accidente vascular. Entonces vemos que el grupo que fue tratado quirúrgico, en base a este 15%, la tasa acumulativa de eventos, en fondo, se disparó en el primer periodo perioperatorio. Una cosa que cuestiona en el fondo es que quizás estas curvas, ustedes se ven que se puso estacionaria el tratamiento del bypass, en cambio los pacientes que no se habían hecho bypass y seguían con isquemia, seguían aumentando la tasa de eventos. Entonces, una de las críticas es que eventualmente 2 años donde se hizo el seguimiento a estos pacientes fue quizá muy poco, donde podían tal vez cruzarse las curvas. Y tampoco responde qué pasa con el paciente refractario grave, como el caso que comentamos al principio, porque todos estos pacientes se seleccionaron donde iban al PET en San Francisco, y tenían que estar lo estable suficiente para estar en su casa y después tomar un bus o ir en auto a hacerse el examen. Entonces eran pacientes que quizás no estaban tan graves. Este es otro estudio donde
fue positivo para bypass, pero bien restringido, porque en el fondo es básicamente para moyamoya del adulto con presentación hemorrágica, ¿de acuerdo? La cual no es tan frecuente en nuestro medio. La población japonesa tiende a tener más moyamoya de adulto y con presentación hemorrágica más que isquemia como nosotros. Y este estudio fue hecho entre el 2001 y el 2013. Llegó 80 pacientes con moyamoya hemorrágico y fue efectivo en disminuir el riesgo de hemorragia en la mitad de los pacientes. Con respecto a eso, vamos a discutir un poco sobre desafíos y qué ha pasado con el bypass a lo largo del tiempo. Las indicaciones actuales que están en este momento son básicamente casos seleccionados de isquemia cerebral refractaria, como ya vimos, moya, sin duda, aneurismas y una pequeña proporción de tumores. Y esto basado en estudios de revisión y de análisis en fondo con grupos importantes, donde se trata de buscar nuevas maneras de selección de pacientes, nuevas técnicas que sean menos invasivas y lleguen a un mejor resultado final. ¿Qué pasa con los aneurismas? Ya he revisado un poco de isquemia. Bueno, el problema de los aneurismas, no sé si problema, pero problema para el bypass por lo menos, es que ha habido muchos avances en la técnica endovascular. Y eso ha llevado a que hay un aumento del tratamiento por cirugía de aneurismas complejos, lo cual quizás no está malo, porque nos ha hecho ser mucho mejores en reconstrucción vascular. Cada semana aparecen maneras de reconstruir aneurismas que son bastante creativas y que nos hacen que clipemos más aneurismas antes de plantear un bypass que potencialmente puede ser más complejo que una reconstrucción por clipaje. Y nos ha hecho también tener más tecnología que haga que podamos saber realmente si la permeabilidad de los vasos está correcta a la vez que estamos excluyendo la lesión. Entonces tenemos varios factores en contra del bypass. El primero es que uno como médico que quiere que su paciente tenga el menor riesgo posible y que como manera de enfrentamiento integral, siempre uno quiere intentar lo más simple primero para que al paciente le vaya mejor y si eso es suficiente para dar el problema, eso es mejor. También hay avances en el tratamiento endovascular, donde va con este tipo especial el diversor de flujo. Los avances en tratamiento quirúrgico ya lo discutimos. No, Fernando, andas jugando con tus niños. No. ¿Ya terminas? Dentro de los ¿La estudios, casa? No, Fernando, ya mucho viste. Por favor, todos los asistentes ponerse en mute. después de eso, los estudios de la paz que ya lo discutimos, la curva de aprendizaje y bueno, que con esto cada vez hay menos pacientes y cada vez son más complejos. A la vez, uno dice que esto es una cirugía que tiene harta complicación. Este es un súper buen libro que en el fondo se lo recomiendo, donde pasa por varias patologías y muestra complicaciones de distintos tipos de procedimientos, donde está mi peor caso, es bien interesante. Y bueno, obviamente el bypass es una cirugía que es compleja y que cada uno de los múltiples pasos, trucos, si no sale perfecto, el paciente anda muy mal. Y también si sale perfecto técnicamente, puede que incluso el bypass se tape porque no tiene demanda, por ejemplo, no hay suficiente gradiente de presión. Entonces, es altamente demandante técnicamente y también depende de una muy buena indicación. Esta es, por ejemplo, una muestra de las complicaciones totales. Uno dice, el bypass en sí tiene bajas complicaciones, pero si uno mira las complicaciones totales de todos los bypass hechos por cualquier causa, están alrededor de un 25-30%. Si uno lo desglosa por
por tipo de complicaciones totales, uno ve que los pacientes de aneurisma son los que tienen más complicaciones, alrededor de un 50%. Los pacientes con enfermedad oclusiva, alrededor de un 20, un 30%. Y los pacientes con moya-moya son alrededor de un 10%. Y por enfermedad, por complicación neurológica, infarto o hemorragia, el oclusivo y el moya-moya, o sea, por isquemia, al fondo tienen un grado de tasa de complicaciones menor. Con respecto a lo de lo simple y lo complejo, lo había mencionado antes, si uno hiciera una curva ficticia, al fondo imaginaria, donde uno pone en el eje, en este eje el riesgo y acá en el eje X la complejidad del tratamiento, uno ve que tanto para técnicas endovasculares como para técnicas quirúrgicas, lo más simple que puede resolver el problema tiene la menor morbilidad versus si uno va complejizando en el fondo el tratamiento, esto va teniendo una curva de más complicación. Entonces, eso atenta un poco a si uno, por mucho que a uno le guste el bypass y si se puede solucionar de alguna manera distinta, creo que eso es mejor como tratamiento definitivo que usar. Entonces hay que usarlo como herramienta en especial última para intentar solucionar el problema. Con respecto a los avances de embolización endovascular, hay múltiples avances, pero en ellos me voy a detener solo en el stent divisor de flujo, que permite tratar aneurismas múltiples en el mismo sector, como en este caso, o aneurismas gigantes, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de bypass, por ejemplo, para aneurismas gigantes ha sido reducida significativamente después de que la FDA autorizó el uso de stent divisor de flujo del año 2010. Con respecto a la curva de aprendizaje, este es un poco, esto es la permeabilidad del bypass, la tasa de permeabilidad del bypass, y este es el número acumulativo de casos. Entonces se ve que la curva es bastante más pronunciada al fondo que para cualquier otra intervención. Ya recién después de los primeros 30 bypass uno se mantiene estable en la curva de permeabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la evolución temporal en Estados Unidos cuando se hizo este estudio donde desde el 2002 hasta el 2014 se vio que la tasa de bypass en realidad se había mantenido relativamente estable, quizás subió un poco, pero aquí hubo un evento en el año 2010, dos eventos en realidad. El primero es que salió el estudio negativo del COS. Entonces, los pacientes que se estaban haciendo bypass por enfermedad oclusiva han bajado. Y también, después de los pacientes con aneurisma, también han disminuido después de la aceptación, perdón, de la FDA por el stent divisor de flujo. Y lo que sí ha mantenido la cantidad de pacientes para bypass son los pacientes de moya-moya. Esto, ¿qué pasó, por ejemplo, en Reino Unido? Este es un ejemplo, digamos, de un cirujano prestigioso en el Reino Unido, donde la tasa de bypass cayó a contar del 2010 con las dos cosas, con el estudio negativo y con el divisor de flujo. Y la tasa de procedimiento endovascular de stenting fue subiendo y no sé si directamente proporcional, pero bajó la tasa de revascularización cerebral a prácticamente nula. Entonces, tenemos una cirugía que es técnicamente demandante, que tenemos una larga curva de aprendizaje, que es muy infrecuente, que tenemos indicaciones poco precisas. Entonces, a veces nos vemos empujados a hacer cosas que uno quizás no quiere o se siente obligado a. Entonces uno se queda con un poco de incertidumbre. ¿Y cuál es la solución a esto? La mayoría están de acuerdo, van a estar de acuerdo conmigo en que son dos cosas. Una es el entrenamiento apropiado y la otra es la tecnología. El entrenamiento me refiero a que pronto después de
decidir una especialidad, lo ideal es hacer un fellowship donde se concentran, fellowship clínico donde se concentra una cantidad de casos alta en un centro de alto prestigio. Creo que eso produce una inflexión en la curva de entrenamiento y la curva de aprendizaje muy alta. Y mientras más pronto uno lo haga, mejor. Y lo otro es la práctica permanente, ya sea de forma periódica, estar practicando anastomosis, o a través de cursos. Por ejemplo, Mateo, acá presente, organiza cursos sobre revascularización en animales, que eso es muy útil y mantiene abierto el espíritu por los residentes también de hacer esta práctica. Entonces eso creo que es muy relevante. Y el otro brazo que puede hacer atacar estos desafíos, en el fondo, es que la tecnología nos ayuda con herramientas para tener una indicación más precisa, hacer una planificación más adecuada y saber que nuestro bypass o nuestra técnica vascular que usemos está siendo efectiva manteniendo la permeabilidad vascular deseada. Con respecto a las herramientas que vamos a discutir, este también es un paper que les recomiendo, hecho por el doctor Steinberg, donde en forma bastante comprensiva, en el fondo, muestra casi todas las herramientas complementarias que pudieran ayudar en bypass. Dentro de esas me voy a tener en la medición cuantitativa de flujo. Esta puede ser hecha en forma perioperatoria, por ejemplo, como lo mostró Rafael con el NOVA, o en forma intraoperatoria. Y la gracia de esto es que nos permite un número que nos permite tomar decisiones en forma más apropiada. Con respecto a la medición perioperatoria de flujo, esta es la técnica NOVA que mencionó Rafael. Es una técnica de medición cuantitativa de flujo por resonancia, es no invasiva, no requiere contraste. Y lo que hace se basa en una reconstrucción de un tiempo de vuelo tridimensional, y posteriormente el software hace cortes perpendiculares a cada vaso sanguíneo, y por un método de una secuencia de contraste de fase gatillada por la frecuencia cardíaca, se permite estimar el flujo y la dirección del flujo. Y esto hace que nos dé un mapa arterial donde hay valores normales en el fondo, en rango, y uno compara también. ¿De acuerdo? Por favor, poner todas las... 6, 6, 14, 7. Entonces, esto permite un mapa de flujo. Y, por ejemplo, podemos tratar a un paciente con estenosis intracraniana, como esta paciente de 50 años que tiene infartos en territorio limítrofe recurrentes, a pesar del tratamiento con doble integración. Y vemos, por ejemplo, que el flujo en la cerebral media es de solo 30 cc en comparación con lo que debería ser su valor normal de 180 cc. Entonces, bueno, en este caso le hicimos una angioplastia con balón con droga, no Wingspan como lo hizo Rafael en el paciente anterior, y vemos cómo se regulariza ya al mes operatorio, ya tiene 120 cc de flujo, y esto se puede repetir en forma no invasiva, donde cada año se puede hacer este seguimiento sin necesidad de angiografía. Y aquí uno va viendo que el flujo es normalizado, sin reestenosis posterior. Con respecto a la medición cuantitativa de flujo, los métodos de evaluación intraoperatoria, bueno, están por un lado los métodos de visualización anatómica, donde está la geografía o la endosonina, que esto es una herramienta muy útil, y están los parámetros fisiológicos, donde la medición de flujo cuantitativa es muy relevante. Esto nos da un número donde mide el flujo real y la dirección del flujo. Es rápido y confiable y se puede realizar antes o después del bypass o del clipaje. Y en caso que haya reducción de flujo, uno puede hacer las maniobras que correspondan para subirlo. En el caso del bypass, por ejemplo, realizar anastomosis o
eh, eh, producir vasodilatadores, etc. Y es complementario con otros métodos como la endosemia. Entonces, con el flujo uno permite, en el fondo, además de la técnica de microanastomosis detallada, se permite en el fondo caracterizar factores pronósticos que nos permitan saber si nuestro bypass va a ser efectivo o no. En este caso, por ejemplo, está el flujo de corte, donde uno básicamente selecciona la arteria temporal superficial, la corta en su diámetro libre, o sea, en su aspecto más distal, y la deja libre para que sin resistencia nos diga cuánta sangre puede llevar esa arteria. Y eso se compara con el flujo del bypass. Si esa relación es mayor a 0,5, la probabilidad de que nuestro bypass esté permeable a un año es más del 90%. Entonces, con respecto, de nuevo, de los tipos de bypass, este es, por ejemplo, un caso, nuestro caso índice, que tiene esta oclusión de arteria cerebral media, que tiene un territorio en riesgo importante y que cada vez que se levanta o le baja 10 milímetros de mercurio de la presión que está siendo elevada en la UCI, tiene síntomas de afasia y parece. Entonces, primero se mapea la arteria temporal superficial en sus ramas, puede ser por navegación o por Doppler, y después se hace la craniotomía, en el fondo ya está seleccionada las dos ramas de la arteria temporal superficial. Posteriormente se hace el flujo de corte que les comentaba ya, donde se corta el aspecto distal y se saca el clip transitorio que está, y se mide el flujo de cuánta sangre puede llevar este vaso. Entonces, en base a eso, tomamos la decisión de si es suficiente eh, este donante, en el fondo, que en este caso da 70 cc de flujo. Era más que suficiente, por lo tanto lo que hicimos fue seleccionar el mejor vaso recipiente, en el fondo, para el bypass, que en este caso medía un poco más de 1,5 milímetros. Un poco más de 1 milímetro, 1,2, 1,1 y 1,5 milímetros. La técnica estándar es tratar de secar la adenoide en forma constante o con pinzas de microanastomosis. La idea es tratar de no coagular las perforantes que nacen de la base, si bien no son tan importantes como la circulación posterior. Siempre tratamos de preservar las perforantes, por eso vamos a poner varios clips transitorios, tanto los perforantes que están abajo y en los aspectos proximal y distal. La tintura también es otra herramienta que puede ser azul de metileno o el marking pen que usamos en pabellón. Y la técnica puede ser sutura corrida con etilón o con nylon 10-0 o continuo. En este caso creo que fue continuo. Estamos haciendo el ajuste de los puntos de sutura y dando los últimos toques. Y básicamente es la técnica habitual de bypass. Y después se mide el flujo en el bypass, y en este caso el bypass tenía tanto flujo como el flujo corto. Entonces, este paciente quedó libre de enfermedad y no tuvo impacto recurrente posterior. En caso de reemplazo de flujo para tratamiento de aneurismas complejos, este es el flujo, en el fondo, hace una técnica que uno puede ayudar a seleccionar el conducto que uno hace. Y la técnica se mide el flujo distal del aneurisma y después se hace una oclusión proximal antes del aneurisma. Se remide el flujo distal y se calcula el déficit de flujo. Y con esto, en el fondo, uno mide el flujo de corte de la arteria temporal superficial.
si la diferencia de flujo que necesita es igual o inferior al flujo de corte de la arteria temporal superficial, nos dice que eso es suficiente y se hace una arteria temporal superficial a 0,0 medio. Si no es suficiente la cantidad de sangre que lleva la arteria temporal superficial, uno va a una conexión más proximal con vena safena o vena radial. Y después finalmente se mide el flujo distal. Este es un caso de un niño joven con aneurisma gigante, parcialmente trombosado, donde lo que se ve acá en la geografía, la reconstrucción 3D, es solamente el aspecto intraluminal permeable, en fondo, pero todo el resto es aneurisma. Entonces esto obviamente no hay ninguna técnica endovascular que pueda ser útil, salvo oclusión con el desastre que pudiera producir. Entonces en este caso hacemos una incisión para encima de la arteria temporal superficial, hacemos el flujo de corte con la de rama en caso que sea necesaria. En este caso había una bifurcación de arteria hacia el medio, entonces era posible que tuviéramos que hacer un doble bypass sobre la sistema de Silvio, y ahí se ve el aspecto distal del bypass, o sea, del aneurisma. Entonces, esa es una unión, la salida del aneurisma. Estas son las dos arterias M2 que hay que mantener con flujo. Entonces, lo que hacemos es preparar y sacar la adventicia del aspecto distal de la arteria temporal superficial. Elegimos una de las ramas de la cerebral media. Y también hacemos la misma técnica de anastomosis. Posteriormente se ve que está funcionando el bypass. Y ahí vamos recién a hacer la oclusión proximal, dejando la arteria temporal anterior libre, que no estaba involucrada en la disección, en el fondo de esto. Finalmente no era el MSK. Y finalmente después hacemos una oclusión distal donde dejamos permeable la pasada para no hacer un doble cañón en periodo temporal superficial, y que con esa sola anastomosis puede irrigar todo el territorio comprometido. Entonces con eso se obtiene, esta es la endocenina, donde aquí viene el bypass que está llegando acá y produce irrigación tanto de la arteria M2 frontal como de la temporal, y el aneurisma que está hacia abajo no tiene flujo. Entonces aquí lo que hicimos fue, medimos el flujo distal que necesitaba la revascularización, era 50 cc, hicimos una oclusión proximal abajo y bajó el flujo a 2. Por lo tanto, el déficit de flujo era 48 cc. Vimos cuánto podía llevar la arteria temporal superficial, que fueron 60 cc, y ahí por lo tanto decidimos que eso era suficiente y hicimos el bypass de lo simple a lo complejo, siempre de temporal superficial. Y el flujo final después de haber hecho el bypass era 52. Con eso se puede obtener un resultado tanto radiológico, pero también clínico satisfactorio. Aquí está el bypass irrigando todo el territorio, y la arteria temporal anterior, que en fondo se dejó permeable, y el bypass separado. Y este paciente con NOVA se puede seguir en forma no invasiva, y se ve cómo va aumentando el flujo con el tiempo. Y no es necesario de angiografía. Entonces, como conclusiones, si bien el bypass es precioso, es una técnica difícil, frecuente y de indicación en casos bastante seleccionados, lo cual hace que sea un desafío terapéutico. Y para eso el entrenamiento es fundamental, y los métodos de evaluación vascular intra y perioperatoria, eso hace que nuestra cirugía sea más segura y podamos atender mejor a nuestros pacientes.
Para finalizar, solamente recordarles que estamos organizando el próximo Congreso Latinoamericano de Neurocirugía en Chile el año 2024, que va a ser entre el 20 y el 25 de este año, de octubre. Y nada, los esperamos y ojalá podamos tener una gran convocatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. María, creo que hay unas preguntas en el chat. Sí, excelente conferencia, Francisco. Muchas gracias. Los dos muy buenos. Um, te preguntan, esta pregunta espero que es para Rafa. ¿Debemos tratar los aspects bajos? Terminamos metiendo todos los accidentes cerebrovasculares a sala. Ok. Sí, traté de responder ahí en el chat. Básicamente, lo que han demostrado los estudios es que sí, al incluir estos pacientes en los diferentes estudios, a pesar de tener aspects bajos de 3 a 5 y en algunos casos hasta de menos de 2, es que el riesgo del procedimiento es menor del que sospechábamos. Siempre estábamos preocupados de causar una hemorragia grande, significativa, pacientes tratando de recanalizar un territorio que ya estaba infartado. Pero los estudios han demostrado que la incidencia no es tan alta como creíamos. En cuanto, de nuevo, lo que se haya probado es que en pacientes que se presentan con menos de 12 horas de los síntomas, a pesar de ver en el TAC que ya hay una hipodensidad, esos pacientes vamos a mejorar el índice de mortalidad y van a tener una función mejor que los pacientes que se manejan médicamente. Ya pacientes que se presentan más tarde, tal vez la historia es un poco distinta. Así es que no necesariamente es todos los pacientes que vayan a la sala, pero sí debemos considerar más que lo que hemos hecho hasta ahora, que era excluíamos ese tipo de pacientes por completo. Y basando la información simplemente en un CAT scan, en un TAC sin contraste y tal vez sin perfusión alguna, eh, 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 podemos incluirlos en nuestros tratamientos, especialmente si se presentan temprano, a pesar de que haya hipodensidad. Ok, otra pregunta. Esa creo que es para Francisco. ¿En qué momento estaría indicada una trombectomía abierta en estado agudo? Y lo felicitan a ambos en sus conferencias. Gracias. Muchas gracias. A ver, la trombectomía en agudo, quirúrgica, creo que tiene poca indicación actual. Con las terapias endovasculares, en el fondo, han ido mejorando mucho la tasa de éxito. Entonces, tenemos aspiración, tenemos métodos de stent retriever, en el fondo, varios tipos de stent retriever, tanto para coágulos trombos duros, trombos blandos. Si eso no resulta, en el fondo hacemos varios pasos, y si no eso no resulta, se puede hacer angioplastía, stent. Entonces, las técnicas endovasculares habitualmente creo que hacen que el resultado efectivo de revascularización sea muy alto. Veo algunas posibilidades de casos y lo otro que uno cuando está en endovascular, en el fondo, uno usa todas las técnicas, entonces se gasta cierto tiempo en tratar de revascularizar, si es que en el fondo es un caso difícil. Y el hecho de tratar de tener un pabellón, es obviamente mucho más fácil tener un pabellón de angiografía que montar un pabellón para una trombectomía quirúrgica bien. Entonces eso, en el caso, la oportunidad de atención es mucho más rápida con endovascular. La única opción de ventana que veo es cuando hay casos, por ejemplo, que sean de arteria basilar, donde no sea posible hacer una trombectomía por vía endovascular,
y que habitualmente el territorio de circulación posterior primero aguanta un poco más de tiempo y segundo es tan malo el resultado si es que no logra destapar la arteria basilar que pudiera uno plantear quizás una trombectomía en agudo. Creo que no veo mucha otra alternativa. La otra opción es que no haya endovascular, pero ahí creo que es mejor referir el caso a un hospital con endovascular antes que intentar una trombectomía quirúrgica. Esa es mi respuesta. No sé si Rafael o el resto de los panelistas están de acuerdo. Yo he visto varios casos en los que pocos casos, 2 veces lo he visto, en los que se ha hecho una trombectomía abierta y los resultados no han sido buenos. La- la- el- a pesar de que abrieron la arteria, el paciente terminó con un infarto masivo y no ayudó. Yo quiero mencionar que son muy pocas las veces que el tratamiento no es que no suceda, pero es raro. A veces puede haber problemas de acceso y entonces ahí es que viene la punción carotidia, se puede hacer cut downs, diferentes cosas. O sea que dentro de las alternativas quirúrgicas para ayudar o asistir al endovascular existen técnicas, porque acceso puede ser un problema en el tratamiento endovascular. Tenemos la vía radial, que cada vez la utilizamos más, la vía femoral, pero también está punción directa de la carótida y es necesario una apertura rápida de exposición de la carótida para acceso directo. Y más, cabe mencionar que más que una trombectomía abierta, en caso en que no se pueda recanalizar una arteria, ahí es que viene, dependiendo del paciente, la conversación sobre un bypass agudo, que son raros, pero pueden funcionar. Y también, Francisco, una indicación rara es, y yo he tenido varios pacientes, pero los he podido, gracias a Dios, resolver endovascularmente, es este paciente que tiene síntomas intermitentes, que ya eso nos dice que es un trombo crónico, una estenosis, pues ese sería un paciente que probablemente se puede beneficiar de una revascularización, pero un paciente con un evento agudo, todos sabemos que por más rápido, para el momento en que esté el bypass, a menos que el paciente tenga excelentes colaterales, y esas colaterales las podemos poner en peligro poniendo al paciente bajo anestesia, la presión puede bajar, puede haber cualquier cambio quirúrgico, el paciente se enfría, y lo que tenía de colaterales lo podría inclusive perder. Así que es una alternativa, pero creo que son limitadas las indicaciones. Muchas gracias por sus respuestas, queridos profesores. María, si me permites, tal vez tenemos aquí al profesor Manuel Gandea, al profesor Jean de Oliveira, que son referencias mundiales en la neurocirugía vascular. No sé si tal vez alguno de los dos profesores tenga algún comentario o alguna pregunta para los panelistas. Seguro, excelente, sí. Si alguno tiene experiencia con revascularización aguda y tenemos un conferenciante que viene al clan a hablar de su experiencia, pero si hay alguien en la sala que quiera decir su experiencia, con muchísimo gusto. Profesor Gadea, tal vez algunas palabras que nos pueda comentar. Bueno, si me lo permiten, en primer lugar, buenas noches a todos los amigos. A mis 70 y pico de años me ha tocado vivir mucho en la patología vascular. La patología isquémica es una parte importante en el manejo de la patología vascular desde el punto de vista del neurocirujano. La semana pasada, cuando se habló sobre aneurismas, alguien lo mencionó y lo mencionó bien, diciendo que la cirugía de aneurismas no es lo único que debe estar preparado el neurocirujano para manejar en todo lo que es el amplio espectro de la patología vascular. En 1985, Henry James Barnett, un neurólogo canadiense, comenzó con Sidney Fearless en Canadá a hacer un estudio para saber a ciencia cierta qué era mejor, si hacer un bypass o darle aspirina a la gente. El doctor Sond de la Mayo Clinic
fue un furioso defensor de la cirugía en patología vascular isquémica. ¿Por qué? Porque el estudio fue muy manipulado, el estudio tuvo fallos en la indicación quirúrgica. Desde el punto de vista del neurocirujano, habrá un grupo pequeño de pacientes que estando internados en una sala de neurología o en una sala de cardiología, pueden ser portadores de una fibrilación auricular y generar un cardioembolismo. Ese cardioembolismo, si no se maneja en las primeras 4 horas, puede ser deleterio y llevar al paciente joven, porque generalmente es en pacientes jóvenes, menos de 45 años o menos de 65 años, y esos pacientes pueden terminar con un infarto severo y con una discapacidad. La embolectomía en casos seleccionados puede estar indicado en las primeras 4 o 6 horas. La otra situación, el encéfalo hibernante. El encéfalo hibernante son aquellos enfermos que tienen áreas de hipoperfusión, que son pacientes con penumbra isquémica, que es diferente a la penumbra iónica. La penumbra iónica es cuando ya tiene el paciente el infarto, y la penumbra isquémica es cuando el encéfalo hibernante se puede revertir la isquemia a través de un bypass cerebral a partir de llevar más sangre a un territorio que es viable aún. La otra situación, el neurocirujano debe comenzar en su entrenamiento de patología vascular a manejar la endarterectomía microquirúrgica. En los años 90, el doctor Robert Spessler introdujo la endarterectomía microquirúrgica en un curso en Miami. Y a partir de ello, en el Instituto Nacional de Neurología en México, que fue donde yo me formé, el maestro Gomellata fue probablemente de los pioneros en endarterectomía microquirúrgica con resultados excelentes. Desafortunadamente, hay y habemos neurocirujanos que nos dedicamos a operar y no a publicar. Y a pesar de tener más de 2,000 casos operados de aneurismas, muchas endarterectomías hechas en nuestros saberes o malformaciones operados, o haber hecho muchos bypasses en la época en que el bypass estaba desterrado del armamentario neuroquirúrgico. No hemos tenido tiempo de publicar todos los casos de esos. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a operar, a enseñar y a entrenar gente jóvenes. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tal vez, profesor Jean, algún comentario que nos quisiera colaborar. Boa noite a todos los amigos de Latinoamérica, en especial los palestrantes, profesor Francisco, profesor Rafael. Muchas gracias por tu charla y compartilhar los conocimientos con nosotros. Yo creo que ya hablaron casi todo. Acá en Brasil, como acontece en cualquier otro lugar, este paciente es un paciente que va para la sala de pronto socorro. Y los primeros que van a atender estos pacientes con enfermedad aguda, isquémica aguda, son los clínicos o son neurólogos clínicos. Entonces, es nada más natural que la primera opción son las tentativas de trombectomía química con medicaciones endovenosas o mesmo o tratamento endovascular. La intervención microneuroquirúrgica en casos como ese comumente está relacionada a casos que no lograron suceso pelo tratamento endovascular. Portanto, es un número muy pequeño de casos hasta actualmente. Nosotros tenemos que
nosotros tenemos que convencer nuestros colegas neurólogos que después de una tentativa sem sucesso do tratamento com medicações endovenosas e tratamento endovascular, nós temos que intentar fazer algo do ponto de vista microneurocirúrgico com trombectomia. Porque para nós é uma cirurgia que não tem muita dificuldade. Abrir o vaso, remover o trombo e cerrar, suturar uma microsutura auricular. Isto é mais simples que clipar aneurisma complexo, isso é mais simples do que tentar fazer um bypass. Então, eu creio que nós temos que fazer parte deste processo de tentar reaver o fluxo do vaso que tem um trombo e está causando um acidente vascular cerebral isquêmico agudo. Porque senão a neurocirurgia vai ser chamada solamente para ser a craniectomia descompressiva. Atualmente, nós somos chamados para hacer a craniectomia descompressiva. E certamente tem um grupo de pacientes que teriam que poderiam ter algum sucesso com a microcirurgia para trombectomia. Portanto, nós temos que começar a educar melhor nossos colegas que estão na frente recebendo esses pacientes, porque sempre tem uma tentativa a mais para ser. Eu creio que este é um ponto muito importante. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Tremendo. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Pues nos vemos. Mateo, ¿querías Sí. añadir algo? Sí, no, un pequeño comentario, felicitar a los dos por las clases que fueron brillantes, pero en especial manera quiero felicitar a Francisco porque conceptualmente me encantó la charla. Creo que es fundamental como él apuntó a la indicación. Hay pacientes donde claramente el bypass, inclusive los aneurismas, es necesario, pero hay que darle el peso adecuado. Estamos en un momento de cambio de paradigma donde estamos pasando de los aneurismas rotos a los incidentales. La mayor parte de la patología tiende a ser neurocirugía preventiva, donde el resultado quirúrgico y la morbimortalidad que podemos dejar al paciente es fundamental. Entonces, él lo dijo muy bien, a veces el neurocirujano fue empujado por por un pensamiento que el cirujano vascular que no hacía bypass no se podía considerar como cirujano vascular. Es un concepto sobre el cual no estoy realmente muy de acuerdo, pero que empujó a una utilización tal vez excesiva de los bypass. Y los bypass son, como explicó muy bien Francisco, complicados y complicables. Complicado porque la técnica microquirúrgica es diferente. Si bien se utiliza la técnica del bypass para aprender la microcirugía, la técnica en sí es paralela. Uno puede tomar un excelente cirujano vascular y en el bypass tiene que entrenar puntualmente sobre el bypass y aparte el índice de complicaciones alto. Así que hay que saber dar la indicación y hay que ir siempre de lo más simple a lo complejo, como dijo él, y felicitarlo realmente por la conferencia. Muchas gracias, Mateo. Bueno, entonces Entonces, para finalizar, si no hay más nada que agregar, María y Mateo, para las palabras del doctor Marcelo Centeno como vicepresidente de la FLAC, cerrar el programa. Marcelo. Solamente, perdóname, avisar que la semana que viene tenemos el 14 de febrero, el Día del Amor, vamos a tocar malformaciones arteriovenosas cerebrales. Los invitados son el doctor Gustavo Melo y el doctor Jean de Oliveira a la misma hora. Ese era el único anuncio. Marcelo. Todos os invitados. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor Ortiz, Mateo, Jan, doctora, por su moderación bastante importantes
hacer que las personas participen y discutan sobre los temas. Para la Federación Latinoamericana, este curso de educación continua de la Federación es muy importante. Creo que es el fin de toda federación y sociedad, tener la parte académica muy fortalecida. Creo que después de ver las conferencias brillantes que hemos visto, creemos y siempre hemos tenido la fe y la seguridad de que la FLAN tiene los mejores cirujanos del mundo. Y lo digo no con la pasión de ser latino, sino con la pasión de lo que uno ha ido viendo a través del tiempo. Tenemos grandes referentes. Dar nombres sería injusto, pero estamos felices y creo que siempre vamos a promover la academia. Y segundo, esto va a ser continuo. La gestión del profesor Borba va a tener una continuidad en mi persona, porque la Federación Latinoamericana tiene que ser fortalecida en la parte académica, tiene que ser bien representada y vamos a poner el mejor empeño para que esto siga. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor Ortiz, Mateo, Francisco, y esperamos vernos pronto en Chile, en el CLAN, para volver a reactivar lo que es los capítulos y dar un nuevo oxígeno a la Federación Latinoamericana. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias. Gracias, José. Gracias, Byron, por semejante trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Vamos con todos. Recordarnos nuevamente a todos, ¿no? Apartar en su calendario el CLAN de Chile en octubre. Eso es importante que todos participemos. Y en nombre del doctor Leonardo Barrios, el doctor Luis Borba, le agradecemos su presencia. Lo esperamos el próximo 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, con el doctor Jenny Obrera y Gustavo Melo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.